Lo último en Noticias Caracol. 5:30 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucha atención. Amanecemos con otro atentado terrorista en Cali. Valentina Gallego, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenos días. Sí, señor, nos levantamos con dos artefactos explosivos en la ciudad de Cali. Los saludo desde el lugar de los hechos en el barrio Mariano Ramos, esto es oriente de la ciudad de Cali, muy cerca a un polideportivo, pero también muy cerca a la estación de policía. Lo que dicen las autoridades y la información preliminar es que a eso de las 3 de la mañana, ustedes están viendo de fondo por donde pasaba una patrulla, una moto con dos policías, una zona que es muy cerca a la escombrera. Lo que dicen las autoridades es que los delincuentes aprovecharon para dejar un artefacto explosivo, a diferencia del que hubo hace pocos días en la estación de Los Mangos, que fue lanzado. Lo que dicen las autoridades es que pasaban los policías y los delincuentes la detonaron. Lo que se conoce es que fueron trasladados a la clínica Valle del Lili, sin embargo, por la gravedad de las heridas fallecieron. Minutos después, a eso de las 4 de la mañana, otro artefacto explosivo también fue detonado muy cerca a esta zona. En este momento está la zona completamente acordonado, se desconoce los móviles de este nuevo atentado terrorista que nuevamente prende las alarmas aquí en la capital vallecaucana. En minutos vamos a tener todos los detalles, las declaraciones de las autoridades y quién podría estar detrás de este nuevo atentado terrorista. Los anteriores, las autoridades se lo atribuyen a las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez. Esta es una noticia, por supuesto, en desarrollo. Recordemos, en el marco de un paro armado anunciado en las últimas horas por grupos armados ilegales. Le estaremos haciendo desarrollo a lo largo de esta mañana a esta noticia del lado de la gente de Cali. Ahora nos vamos para nuestras salas de edición, donde está nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, alistando las historias que nos tendrá para esta mañana. Eduard, buenos días. Día donde empieza oficialmente la Navidad, día de novenas. Sí, señor Juan Camilo, qué gusto de saludarlo en la mañana. Quiero mostrarle, mire, cómo están las salas de edición Los Sábados aquí en Noticias Caracol, muy decorados. Y esta semana precisamente estamos en el número 1 con Juan David, que es uno de los editores, mire, que más vive la Navidad. Le puso las lucecitas y está feliz trabajando en la mañana. Muy buenos días para todos los televidentes. Quiero contarles que mucha información en Bogotá y en unos momentos les voy a contar exactamente lo ocurrido con un hecho que comenzó en Cota, Cundinamarca y terminó en la localidad de Kennedy. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de un vehículo que encontraron en esta zona de Bogotá? ¿Qué dicen los testigos? Ya les tengo el desarrollo de este caso, porque hablaremos también de cómo los comerciantes en el sector de galerías pues se cansaron que estén rayando las paredes y las puertas de sus negocios. Les voy a contar lo que hicieron en la madrugada y lo que están haciendo para embellecer este punto de la localidad de Teusaquillo. Además, las novenas, como lo dice usted, Juan Camilo, con una muy especial. Estuvimos en la primera novena de aguinaldos. Por favor, no se pierdan el informe porque está bellísimo. Los protagonistas, los niños de un barrio en el suroccidente de la ciudad. Además, la ruta del ojo de la noche de la Navidad, esta vez desde el occidente con un centro comercial que está hermosísimo. Así que en unos minutos las noticias, el desarrollo y todo lo que ocurrió en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Muchas familias con esa tradición, por supuesto, de celebrar esta novena desde la madrugada. Gracias, don Eduard. En otras noticias del día nos despertamos con las impresionantes imágenes que dejó el masivo banderazo en Ibagué, previo al segundo partido de la gran final del fútbol colombiano. Los hinchas del equipo Pijao no pierden la esperanza de una remontada, pues recordemos que actualmente el marcador está 3-0 a favor del Junior de Barranquilla, que hoy saldrá a defender el resultado. La previa se extendió hasta altas horas de la noche y con estas muestras de emoción y entusiasmo, los hinchas quisieron darle una bocanada de ánimo al Deportes Tolima para que en medio de este abultado marcador adverso salga a la cancha a buscar esa remontada para quedarse con la estrella de Navidad. Buenos días, hoy es 16 de diciembre de 2025. Bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos haremos un recorrido por Cali y otras zonas del país afectadas por el paro armado del ELN que termina mañana a las 6 de la mañana. Lamentablemente, hay varias regiones afectadas, no solo por hechos terroristas, sino por el miedo de su población. También hablaremos de los nuevos bombardeos de la Armada de los Estados Unidos contra 3 lanchas en la que estaría transportando cocaína por rutas del Pacífico Oriental. Esos ataques habrían dejado al menos 8 muertos, pero también
Vamos a las noticias más importantes previstas para hoy en Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 16 de diciembre de 2025. El canciller Alberto Van Klaveren oficializó el envío de una carta de protesta del gobierno chileno por cuenta del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ante la elección del candidato de la derecha José Antonio Kast como nuevo presidente del país austral. Entre otros mensajes, Petro dijo que jamás le dará la mano a un nazi. La carta recibida por el embajador de Colombia en Chile pide respeto por la decisión democrática del pueblo chileno. Lo más importante. La publicación de un video revelado por la W Radio en la que se ve al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, bailando en una parranda vallenata en Nicaragua, promovida por la Cancillería colombiana y la Embajada de Colombia, generó un nuevo escándalo. González es buscado por las autoridades como prófugo por el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Fiscalía lo señala como uno de los cerebros de este caso de corrupción. Contra González hay vigente una orden de captura y una circular roja de Interpol. Tras años de aplazamiento y licitaciones fallidas, se adjudicó una de las obras de infraestructura más importantes para el país, la construcción de Aerocafé, el aeropuerto internacional más grande que operará en el eje cafetero. Ya se oficializó la firma de la adjudicación de la licitación para la construcción de la primera fase del proyecto. Lo que usted necesita saber. Sin acuerdo terminó la reunión entre gobierno, empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo para 2026. Ninguna de las partes quiso ceder a sus pretensiones. Empresarios se mantuvieron en el 7.21%, mientras los trabajadores insisten en el 16%. El Ministerio de Trabajo definirá en las próximas horas si se justifica seguir intentando un acuerdo o si el gobierno procede a definir el salario por decreto. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Saludamos a nuestros televidentes que a esta hora se suman a nuestra primera emisión de Noticias Caracol y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia a esta hora. Comenzamos, por supuesto, a esta hora con vamos a ver primero a nuestros periodistas que ya están listos en todos los puntos de las regiones. Vemos a Valentina Gallego en Cali, a Isaac Rivera en Cartagena, Margarita Ariza con el banderazo allí en Barranquilla, Natalie Ramos en Bucaramanga, el inicio de las novenas desde muy temprano, don Héctor Rojas en la capital, igual que Julián Ríos, por supuesto ahora sí nuestro ojo de la noche, don Eduard Porras, que nos tiene las noticias mientras que los bogotanos dormían. Hoy, recordemos, antes de saludarlo, don Eduard, tenemos pronóstico de lluvias aquí en la capital, una temperatura mínima de 9 grados, máxima de 20 grados, pico y placa, atención, 1, 2, 3, 4 y 5. Don Eduard, ¿qué pasó mientras los bogotanos dormían? Buenos días. Juan Camilo, nuevamente buenos días para usted, para todos los televidentes y gracias por los buñuelos. Se portó a la altura, señor Madrugando. Arrancamos con el carro que se robaron, esta vez en Cota, Cundinamarca. Al parecer de un miembro de la Policía Nacional estaba estacionado frente a un conjunto, pero resulta que dio aviso de inmediato a las autoridades, quienes vieron ese vehículo pasar por la localidad de Suba. Desde ahí comenzó el chequeo de la policía a través de las cámaras de seguridad, a través de los cuadrantes, y resulta que cuando los criminales ya se vieron sitiados, alcanzaron a llegar hasta el barrio Timiza en la localidad de Kennedy. Allí el delincuente que iba conduciendo ese carro salió por un pastizal, una zona oscura, se escapó. Pero eso sí, el carro apareció. Lo cierto es que hay imágenes de cámaras de seguridad que servirán para capturar a estos criminales y ese carro se encuentra hasta ahora en la estación de policía. Hablaremos también de una jornada que está hecha por los comerciantes del sector de galerías porque anoche estuvieron embelleciendo la calle 53 con Avenida Caracas.
Resulta y dicen ellos que hay varias personas que llegan a hacer sus grafitis en las puertas, en los muros, en lugares que no son adecuados para esos grafitis, y resulta que ellos mismos dijeron, vamos a pintar, embellecieron esta zona de Bogotá, y es hasta ahora el inicio, porque cada noche van a arrancar por la Caracas, van a terminar en la carrera 30, y la idea es que todo este sector de Bogotá quede sin grafitis, y ante todo la gente pueda disfrutar de una Navidad, eso sí, visualmente, que no se vea, como ellos mismos dicen, maluca las puertas, ni mucho menos las ventanas y las paredes, por culpa de las personas que les da por rayar este punto de la localidad de Teusaquillo. En unos minutos también les tendré la noticia de cómo se vivió la primera novena, escuchen bien, la primera novena en Bogotá en la madrugada, con decenas de niños que cantaron, bailaron, los villancicos que no pueden faltar, pero quiero que ustedes estén pendientes porque estos niños también le hicieron unas peticiones al Niño Dios, a Santa Claus, como lo quieran llamar ustedes, que tienen que escucharlas y que tienen que verlas en el informe completo del Ojo de la Noche. Y por último, la ruta de la Navidad con el Ojo de la Noche, esta vez en Unicentro de Occidente. Está ubicado en la localidad de Engativá. No se pueden perder este sitio en familia, tienen que ir. Los mostramos ¿para qué? Para que ustedes tengan opciones de dónde pueden ir. Ya fuimos a Monserrate, recuerdan, ya fuimos al centro de la ciudad, y este punto, Unicentro de Occidente, está hermosísimo, árbol gigantesco, luces por todas partes y la excusa perfecta para estar en familia en esta Navidad. Así que en unos minutos el desarrollo y toda la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Plan anotado, don Eduard, entonces para estas novenas navideñas. Muy atentos al desarrollo de esta noticia. Voy con Julián Ríos, Julián, al sur de la capital, porque los usuarios de Transmilenio amanecieron sorprendidos por algo que se encontraron al ingreso de la estación. Adelante. Sí, señor, estamos aquí en la estación y en el portal del 20 de julio y ya están instalados los torniquetes piso-tierra que van a evitar los colados y también sobre todo evitar esas batallas campales y esos enfrentamientos que se veían incluso con arma blanca entre vigilantes y pasajeros que evadían el pago del pasaje en este punto exacto en el portal del 20 de julio. Vamos a mostrarles, a explicarles cómo fue la inversión y qué más viene para el 20 de julio, para este importante portal que recibe a diario más de 300.000 pasajeros y visitantes que toman diferentes rutas. Ya regresamos con estos detalles de lo que se está viendo aquí y de los nuevos torniquetes piso-tierra. Por supuesto, muy atentos a los testimonios de la gente allí en el portal 20 de julio. Voy con Héctor Rojas. Héctor, porque usted nos tiene un dolor de cabeza para las autoridades, el robo de autopartes, ¿en qué consiste? Adelante. Sí, señor Juan Camilo, y les vamos a hablar de la operación San Antonio que fue desarrollada por parte de la Interpol, específicamente en 3 barrios de Bogotá, contra estructuras dedicadas a la comercialización de autopartes robadas de vehículos. Una organización que movía más o menos 4.500 millones, pero todos los detalles les vamos a dar a conocer de cuántos vehículos fueron recuperados, cuántos vehículos se venían robando y específicamente cuántas personas fueron capturadas en esta operación desarrollada por la Interpol. Mientras tanto, los dejo aquí en este punto de la avenida Calle 26 con avenida Ciudad de Cali, donde avanza la movilidad sin contratiempos en ambos sentidos, tanto oriente-occidente como occidente-oriente. Buena movilidad en este punto de la ciudad. Gracias, don Héctor. Voy con Tatiana Gordillo a Ibagué. Día de fútbol allí en la capital del Tolima. Tatiana, sus hinchas, por supuesto, fieles a esa épica remontada de esta noche. Adelante, Tatiana. Hola Juan Camilo y televidentes, muy buenos días. Pues así es, ya Ibagué, la capital de la música del país, ya está lista para recibir miles de turistas. De hecho, la ocupación hotelera, les cuento, ya supera el 90%. Y nosotros nos vinimos para acá, por supuesto, para acompañar esa cantidad enorme de hinchas del Tolima que incluso van a llegar desde otras partes del país para alentar a su Tolima del alma. Pues en minutos les voy a contar qué ha pasado durante estas últimas horas aquí en Ibagué, cómo ha sido el banderazo, por supuesto, de los hinchas del Tolima, y también les vamos a contar con la gobernación qué hay para conocer aquí en este departamento. Ya si usted tiene el viaje planeado o viene en camino, pues sepa qué puede hacer en estos días de visita en la ciudad de la música del país.
Muy bien, gracias Tatiana. Amanecemos también, por supuesto, vamos a repasar las portadas de los principales diarios que en este momento son noticia. Arrancamos, por supuesto, con el diario El Espectador. Aprobada con 116 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso aprobó la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con los que modifica la fórmula con la que se determina el monto anual que da el Estado a las universidades públicas. Con este cambio se espera que los aportes adicionales se incrementen en un 70%. Vamos al colombiano. La portada del colombiano para hoy, 16 de diciembre, 70.149 viviendas tipo Airbnb en vilo por decreto del gobierno. Regulación de Airbnb enfrenta dos visiones: apoyo en sectores residenciales y hoteleros y alarma entre propietarios que temen quedar por fuera del mercado formal. Hay 215.000 empleos en riesgo. Vamos a repasar portada del Tiempo, por supuesto, a esta hora. Aprueban reforma para salvar las universidades públicas. En la Cámara también pasó la ley Ginette Bedoya, a la que le hacen falta 2 debates más. Y por supuesto, el diario El Heraldo. Queremos abrazar la 11, ilusionados con el Junior de Barranquilla. Junior buscará alcanzar su 11ª estrella cuando se mida al Deportes Tolima a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Voy a Bucaramanga, la capital de Santander, don Natalie, porque sinceramente no sabía de la tradición, me parece espectacular. Desde la madrugada ya muy temprano celebrando las primeras novenas navideñas. Adelante, Natalie. Hola Juan Camilo, pues sí, mira, sabe que bienvenido a estas novenas que son una tradición de familia en familia aquí en Santander. Iniciaron de hecho con iglesia llena en algunas parroquias desde las 4 de la mañana. Le hablo, por ejemplo, de la Catedral de la Sagrada Familia, de la iglesia también San Pedro Claver y de la iglesia San Pío. Pero aquí en la parroquia San Laureano arrancaron a las 4:30 de la mañana en el centro histórico de la ciudad, con familias enteras vestidas de Navidad que previo a la llegada o al nacimiento del Niño Dios se acercaron para encontrarse en oración, pedir por el país, pedir por sus familias y entre otras cosas también por la ciudad. Como le digo, es una tradición que se vive no solo acá en Bucaramanga, también en los pequeños municipios del departamento de Santander, todos alrededores de los cánticos tradicionales de la Navidad. Pero además le cuento que como novena no es novena sin buñuelo, don Alexis. Mire, acá lo dejo bien antojado con el buñuelito que al final espera a las personas que asisten y hacen esta devoción de madrugar a la novena de aguinaldos. Gracias, Natalie. Yo sí decía que al tinto que tengo ahí le faltaba algo. Vamos con el clima en Bucaramanga, en la capital de Santander. Amanece nublado, 19 grados la temperatura mínima, 24 grados la temperatura máxima. Atención, santanderianos allí. Pico y placa para placas terminadas en 5 y 6. Voy con Margarita Ariza, a la capital del Atlántico, allí a Barranquilla, porque Margarita, allí también está la ilusión de la 11ª estrella para el Junior de Barranquilla. Amanecemos allí con lluvias, que se esperan algunas lluvias en la ciudad, 25 grados, temperatura mínima, 31 grados la temperatura máxima. Hoy pico y placa no hay en la ciudad. Adelante, Margarita, con esa ilusión de la estrella navideña. Hola, ¿qué tal Juan Camilo y televidentes? Pues les cuento que una gran expectativa en Barranquilla con este partido de esta noche entre Junior y Tolima. Y la expectativa no solamente por esa 11ª estrella, sino también por lo que podría generar en el comercio este partido. Mire, ya la gente aquí, los comerciantes empiezan a adornar sus negocios, sus fachadas con banderas, con el tiburón del Junior. Es una mezcla entre Navidad, partido de fútbol y también el carnaval que dicen que se va a prender una vez el Junior alcance esta 11ª estrella. Según el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, se va a mover mucho la economía, así sea de manera indirecta, en el transporte, igualmente en la venta de camisetas, de accesorios, de gorra, pero los grandes beneficiados serán los restaurantes y los bares, porque esto va a generar, lógicamente, el consumo de bebidas y alimentos. Pero más adelante vamos a volver con todo ese ambiente que ya se está organizando en Barranquilla con esta final del fútbol colombiano entre Junior y el Tolima. Gracias, Margarita, por supuesto muy atentos a esta noche de fútbol. Voy a Cartagena.
Allí amanecemos, por supuesto, está programada hoy, atención, en Cartagena, tormentas eléctricas, 25 grados la temperatura mínima, 31 grados la temperatura máxima, pico y placa para placas terminadas en 5 y 6. Isaac, usted tiene, por supuesto, la petición de los cartageneros por la pronta liberación de un policía en el Cauca. Adelante, Isaac. Hola Juan Camilo, ya son más de 40 días los que permanece secuestrado el policía cartagenero Harold Luis Ricardo Martínez, quien recordemos que fue secuestrado el pasado 31 de octubre cuando se dirigía hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido. Pues bien, en medio de la incertidumbre, de la preocupación, de la angustia, el dolor, por supuesto la tristeza, en el corregimiento de Bayunca, aquí en Cartagena, se realizó una velatón en la casa donde viven sus familiares. Una velatón en la que participaron los papás, los hermanos, amigos, vecinos, allegados a Harold Luis Ricardo Martínez, y una velatón donde con velas encendidas y pancartas hicieron un acto simbólico para pedir su pronta liberación. Recordemos que pues lo que se conoce por el momento es que este patrullero cartagenero fue secuestrado entre los departamentos de Cauca y Huila, y los presuntos responsables, según dijo el gobierno nacional, son las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco. El próximo 20 de diciembre se va a organizar una marcha en el corregimiento de Bayunca. Muy bien, vamos con Margarita Rojas con las noticias internacionales, lo que es noticia en el mundo. Margarita, buenos días. Amanecemos con un nuevo bombardeo sobre el mar Pacífico. Adelante, Margarita. Así es, Juan Camilo. El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el hundimiento de otras 3 presuntas narcolanchas. En estos ataques contra embarcaciones habrían muerto 8 personas. Según el Departamento de Guerra, las operaciones militares contra los navíos que estaban transitando por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, según informan, se produjeron en aguas internacionales. Y más sobre la guerra antidrogas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que convierte el fentanilo en un arma, o la clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Además, ordenó a distintas agencias del gobierno destinar más recursos para desmantelar la cadena de producción y tráfico de esta sustancia, con sanciones, cargos criminales y recursos militares para enfrentar a los carteles. Y ahora hablamos de Chile. El gobierno de Colombia aún no se pronuncia sobre la nota de protesta presentada por la Cancillería chilena por los calificativos usados por el presidente Gustavo Petro sobre el presidente electo de ese país. José Antonio Kast viajará hoy a Argentina para reunirse con Javier Milei, quien promete convertirse en uno de sus grandes aliados. Tal como Petro, el dictador de Venezuela también se pronunció con descalificaciones hacia Kast y le advirtió: cuidadito, le toca un pelo a un venezolano, en referencia a los cientos de miles de migrantes indocumentados que están en Chile. Y a propósito de Maduro, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, hizo un extraño pronunciamiento. Le ofreció a Maduro su país para que se mude, si así lo desea, asegurando que las puertas están abiertas. Aunque Lukashenko dice que no hay conversaciones al respecto, no deja de despertar suspicacias que este estrecho aliado de Vladimir Putin esté haciendo este ofrecimiento en momentos de enormes presiones para que Maduro entregue el poder. Y cerramos con un regalo del mundo en el inicio de la Navidad. El encendido de las luces del árbol y del pesebre de la Plaza de San Pedro en el Vaticano tuvo lugar anoche, en vísperas del inicio de la novena. La tradicional ceremonia fue presidida por una mujer, la hermana Rafaela Petrini, que ahora es la gobernadora del Estado Vaticano. Qué lindo regalo para amanecer, por supuesto, este 16 de diciembre desde el Vaticano. Voy con noticia política porque el Centro Democrático ya tiene su candidata a la presidencia de la República. Se trata de Paloma Valencia, quien entregó un mensaje al país para lo que denominó ella como la recuperación de Colombia. Juan Carlos Mateus, usted nos tiene los detalles. Juanca, buenos días. Así es, muy buenos días, Juan Camilo y estimados televidentes.
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien estuvo en contienda, en competencia con María Fernanda Cabal y Paola Holguín, señaló que hay que recuperar varios sectores del país que hoy son vitales e importantes. El primero, la seguridad. Segundo, la economía. Tercero, la salud. Y adicionalmente, devolver la esperanza a los jóvenes en Colombia en temas tan importantes como la educación. Colombia no cae. Colombia es un país invencible, de gente maravillosa. Yo creo en mi país. Amo a todos mis colombianos y no reconozco sino a aquellos que son violentos como enemigos y aquellos que son cómplices de los violentos que tiemblen, porque este país va a quitárselos de encima. En nuestro gobierno, los corruptos y los violentos van para afuera, porque Colombia se merece más. Corruptos y violentos van para afuera. Adicionalmente, Paloma Valencia rindió un homenaje, un sentido homenaje al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y también al expresidente Álvaro Uribe, de quien dice es su mentor político. En los próximos minutos estará aquí en Noticias Caracol hablando con nosotros sobre la plataforma del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, Juan Camilo. A esta hora en Cali, las autoridades buscan a los responsables de asesinar a 2 policías durante un atentado terrorista ocurrido esta madrugada. Vamos a ampliar la información con la que abríamos esta edición de Noticias Caracol. Valentina Gallego, ¿qué nuevos detalles se conocen a esta hora? Adelante. Juan Camilo, televidentes, lo último es que ya se conocen la identidad de estos 2 uniformados que fallecieron por este nuevo atentado terrorista aquí en el oriente de Cali. Se trataría del subintendente Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años, con 15 años en la institución, y del subintendente Robert Steven Melo Londoño, de 33 años, 12 años en la institución, uno oriundo de Pradera y el otro de Santander. Lo que dicen las autoridades es que es muy pronto para hablar de unos responsables de este nuevo atentado. Tendrán que establecer si se trataría nuevamente de las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez o por lo contrario, si se trataría de otro grupo armado dada la situación de orden público del país. En este momento las autoridades siguen llegando aquí al lugar de los hechos. Lo que se conoce es que a eso de las 3 de la mañana, en el punto que ustedes están viendo en este momento, justo pasaba una patrulla, los 2 uniformados. Para entrar un poquito en contexto, al lado derecho tenemos el Polideportivo Marisabel Urrutia, pero también estamos muy cerca de la estación de policía. Lo que dicen las autoridades es que justo en ese punto por donde pasaban los uniformados queda la escombrera. Los delincuentes aprovecharon la zona despejada para dejar un artefacto explosivo y justo cuando pasaban los dos hombres la detonaron. Minutos después, a eso de las 4 de la mañana, otro artefacto explosivo también fue detonado. No hay personas lesionadas, pero lamentablemente hoy desde Cali debemos decir que la violencia le roba la vida a 2 uniformados de la policía. En este momento las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás y por supuesto dar con la captura de los responsables de este doble homicidio, porque acaba con la vida de 2 uniformados en la capital vallecaucana. Lamentable. Vamos a ampliar esta información por supuesto a lo largo de esta primera edición. En Cauca, un camión fue incinerado anoche por un grupo de hombres que salieron a la vía panamericana entre Popayán y Cali. Fernando Rojas, ¿qué fue lo que pasó? Compañero, muy buenos días. Mire, pues lo que sucedió aconteció hacia las 10 de la noche cuando hombres armados salieron a la vía panamericana, como usted lo dice, entre Popayán y Cali. Más exactamente entre el punto conocido como El Descanso, que está ubicado entre los corregimientos de Pescador y de Mondomo. Ahí estos sujetos salieron a la vía fuertemente armados, detuvieron un camión que en ese momento se movilizaba, lo hicieron parar, lo atravesaron y procedieron a prenderle fuego. Una situación que mantuvo la vía panamericana cerrada durante varias horas. El vehículo pues, fue retirado ya gracias al ejército que llegó a dar el control en este sector del territorio aquí en el departamento
departamento del Cauca, y a esta hora pues ya hay movilidad sobre la vía panamericana, pero una disminución muy significativa en el número de vehículos que a diario utilizan la vía panamericana. Este paro armado viene generando pérdidas económicas para el departamento en el sector agrícola, también en el sector hotelero, que ha reducido su ocupación en un 95%, pero también en el número de viajeros de la terminal de transportes, quienes han disminuido en un 55%, y en este momento pues hay solamente despachos del 40% desde la terminal de transportes en el número de vehículos. Una situación pues, como les digo, que altera el orden público en el departamento del Cauca. Nuevamente este vehículo incinerado la noche inmediatamente anterior, y pues que mantiene a la población del departamento del Cauca con mucha preocupación por lo que está sucediendo con este paro armado del ELN. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:15 minutos de la mañana en Chiriguaná, Cesar. También se registró otro ataque terrorista. Anoche, sujetos en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo de bajo poder contra la estación de policía. Las autoridades reportan que un menor de 13 años de edad que se encontraba en un taller vecino a la estación resultó herido en las piernas y es atendido en el hospital San Andrés del municipio. Muy cerca del lugar de los hechos, una motocicleta fue incinerada y según las investigaciones, en este vehículo se movilizaban los terroristas que atentaron contra las instalaciones policiales. En las últimas horas en Bello, en Antioquia, se cumplió una velatón por las personas que perdieron la vida en medio de un grave accidente de tránsito en el municipio de Remedios, en el nordeste del departamento. La comunidad participó de una misa. Erika Zapata los acompañó y nos envió el siguiente informe. Muy buenos días. En horas de la noche en el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá, se realizó una velatón para pedir por la recuperación de las personas que resultaron heridas luego de ese grave accidente que ocurrió en el nordeste del departamento de Antioquia el fin de semana y que dejó como saldo 17 personas muertas, 16 de ellas estudiantes de una institución educativa del municipio de Bello que se habían graduado el 3 de diciembre y 20 personas que resultaron heridas y que se están recuperando en diferentes centros asistenciales. La comunidad de diferentes municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá se acercó con flores, con velas, con diferentes mensajes. También realizaron oraciones. Por supuesto, en este momento están haciendo fuerza para que se recuperen las personas que permanecen en centros asistenciales y también para que se sepa con exactitud cuáles fueron las causas de este accidente, porque hasta el momento todo es materia de investigación. Hay que decir que en el caso de las honras fúnebres indican desde la alcaldía del municipio de Bello se van a realizar de manera particular. Cada familia va a realizar estas honras fúnebres porque algunos de los cuerpos serán llevados a diferentes municipios del departamento de Antioquia. Esta velatón se extendió hasta altas horas de la noche y esto fue lo que dijeron los asistentes. Invitamos a toda la ciudadanía para que vayan y conmemoremos este encuentro en memoria de todos los jóvenes que de esta manera fallecieron. Es muy duro, muy triste ver esto, muy triste, muy triste. Y Noticias Caracol conoció la historia de David, un joven de 18 años de edad, quien aún con mucho dolor y también lesionado decidió subir un abismo de más de 60 metros para pedir auxilio, para pedir ayuda en medio de la tragedia. Él cuenta que estuvo más o menos una hora en la carretera parando buses, pidiendo colaboración y después de una hora pues estos esfuerzos dieron resultado. Esto fue lo que nos contó. David Rúa, 18 años de edad, hoy tiene algo más que lesiones físicas. En su mente está el recuerdo de sus compañeros heridos y fallecidos en el trágico accidente de tránsito que ocurrió en el nordeste antioqueño. Él, aún con dolor, sacó fuerzas hasta de donde no tenía para subir el abismo y regresar a la carretera y pedir auxilio. En el momento en el que yo reacciono, intento primero salirme yo, pero mientras intento salirme yo, veo a compañeros muy heridos, veo a compañeros pues lamentablemente fallecidos. Escaló primero con ayuda de un tobo la montaña y luego se aferró a arbustos y ramas. En el trayecto oraba a Dios pidiendo valentía. Entonces fuimos escalando tipo cuerda con ese tubo por la montaña, por el roquero, que caímos en un roquero completamente, entonces fuimos subiendo. En el momento en que nosotros fuimos subiendo y llegamos a esa parte de la alcantarilla nos encontramos con una tercera persona. Veo enfrente una pared gigantesca y yo diría que en ese momento había perdido toda esperanza. Pero aún así yo no podía dejar a nadie, yo no podía quedarme ahí, no podía rendirme,
Entonces empecé a buscar por todo lado, tipo alguna cosa que pudiera hacer, y tomé la decisión con mi conforero de irnos por el lado derecho del acantilado. Cuando vio la carretera, duró 1 hora pidiéndole ayuda a vehículos. Nadie le paraba, lo que lo hacía entrar en más pánico. Y a gritarle a todos los camioneros y a todos los vehículos que iban pasando por la carretera. Ninguno paraba, no había ninguno que parara, todos se nos esquivaban. Aunque perdió a sus amigos de colegio, saber que pudo hacer algo por ellos le reconfortó el alma. Dios me dio las fuerzas para poder salir de ahí. Dios me cumplió el milagro de yo estar vivo y poder ayudar a todos mis compañeros. En el momento en el que yo estaba abajo, cuando salí, solamente le pedí a mi Dios que me ayudara a rescatar a los demás. Y cuando terminé de rescatar a alguien y ayudar a alguien, estaba exhausto, me cansaba mucho. David, hoy ya en su hogar y luego de haber sido dado de alta, recuerda con dolor lo que vivió. Asegura que el bus estaba presentando fallas. Al inicio, antes de salir del hotel donde nos estamos hospedando, tuvieron fallas de motor, de batería y de aire el vehículo del bus, ¿sí? Nos montamos y no había absolutamente aire, estaban fallando y vi que sacaron la batería del bus y la cargaron con otro, si no me equivoco, le pasaron corriente. Pero sí, al principio si hubieron fallas del bus, íbamos a salir más temprano, pero pues debido a estas fallas pudimos salir tipo 6 de la tarde hacia Medellín. Hoy, compartiendo con sus padres, da gracias a Dios por una segunda oportunidad. No se considera un ángel, sin embargo, en medio de la tragedia, él sí fue una esperanza para muchos que luchan por su vida en un hospital. La historia de David es una historia de esperanza. Hay que decir que en medio de todo esto, pues se apagaron muchos sueños. Algunos de esos jóvenes ya estaban listos para ingresar a la universidad. Unos querían ser médicos, otros odontólogos y otros periodistas. Las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido. Por supuesto, seguiremos del lado de la gente. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:32 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida a esta hora a nuestra compañera Daniela Pachón. ¿Lista para la novena? Lista para las novenas, pero también permítame darle la bienvenida. Sí. Es un gusto compartir con usted, coincidir en este sofá de Primera Emisión, mi querido Juan Camilo. Buñuelos, el menú. Principalmente la natilla, en mi caso no puede faltar, antes que el buñuelito. Yo sí me fui con tamal y todo. Sí, le creo. Por ahí lo vi antes de comerciales, escuchareando un poquito. Es importante tener energía para comenzar entonces, o retomar esta mañana de muchas noticias, Juan Camilo. Así es, muchas noticias. Amanecemos, por supuesto. Vamos de inmediato con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Sí, señor. Eduard, cuéntenos de ese carro robado y que fue recuperado en Cota y demás historias en esa Bogotá nocturna. Buen día. Mi querida Daniela, buenos días para usted, nuevamente para todos los televidentes, para Juan Camilo, y arrancamos precisamente con ese vehículo que se robaron en Cota, Cundinamarca. Dicen que pertenece a un miembro de la Policía Nacional. Desde allí las autoridades se alertaron, fue en Suba donde lo vieron, ya entrando a Bogotá, pero fue en la localidad de Kennedy, el barrio Timiza, donde los delincuentes se vieron sitiados por las mismas autoridades, dejaron abandonado el carro, huyeron por un potrero, pero al final recuperaron ese vehículo y le siguen el rastro a estos criminales que al parecer se movilizan en otro vehículo, van en la parte de atrás, pero ya con las cámaras de seguridad seguramente los van a capturar. Hablamos ahora de lo que fue esa jornada de los comerciantes en el sector de galerías, quienes se cansaron de los grafitis, los rayones en las puertas, en esos lugares que no están adecuados para este tipo de situaciones, y por eso crearon una fundación y ellos mismos decidieron transformar todo este sector. Dicen que quieren que en diciembre todo quede sin grafitis, que los grafitis para donde son los grafitis autorizados y los que no simplemente queden así, bonitos como quedaron sus locales, sus puertas, sus ventanas y sus paredes en todo este sector de la localidad de Teusaquillo. Hablemos de la primera novena que se llevó a cabo aquí en Bogotá. Ocurrió en la madrugada en el barrio Roma y ahí estuvo el ojo de la noche para contarles cómo se vivió esta novena en el suroccidente de la ciudad, lo que nos dijeron los más chiquitos de este barrio y todo lo ocurrido en la localidad de Kennedy. Así nos recibieron los pequeños habitantes del barrio Roma en la localidad de Kennedy. Como se volvió en toda una tradición, este grupo de personas realizó la primera novena de aguinaldos, pero mucho ojo, la primera en Bogotá. Día 1, diciembre 16. En el principio de los tiempos, el Verbo reposaba en el seno de su Padre. Sin importar el frío, oraron y disfrutaron lo que han esperado durante todo el año. Salieron al ruedo los que hasta ahora están aprendiendo a leer.
O sapiencia. O sapienza suma. Otros más expertos. Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe. Y hasta los que han leído toda su vida. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Todos con el mismo fervor. Al final, quedamos sorprendidos con las peticiones al Niño Dios de esta nueva generación. ¿Qué le pidió al Niño Dios? Mucha prosperidad, que cuida, que le dé mucha salud a mi papá, que mi mamá le vaya bien en el trabajo a mi mamá. Le pedí que mi familia esté bien. Así comenzaron las novenas de aguinaldos de una comunidad humilde llena de ilusiones y que desea pasar en familia una feliz Navidad. ¿Qué tal las peticiones de estos niños? Ojalá les lleguen muchísimos regalos. Y por último, hablamos de la ruta de la Navidad con el ojo de la noche, pero esta vez en el occidente de la ciudad. Este es el centro comercial Unicentro de Occidente. Está ya abajo del portal de la calle 80 y tienen que ir, de verdad. Está hermosísimo, hay árbol grandísimo, hay pesebre para disfrutar las novenas, decoración por todo el sector, un pasadizo que da precisamente a 2 calles para que ustedes se tomen la foto con la familia y lo que yo les decía al comienzo, el pretexto perfecto para que vayan en familia, disfruten y ante todo sean muy felices en esta Navidad. Mañana más información y más hechos con todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. Gracias, don Eduardo. Nada mejor que un canelazo con esa ruta de la Navidad. En el portal del 20 de julio, los usuarios de Transmilenio se encontraron con torniquetes anticolados para evitar la evasión del pasaje, que ha derivado incluso en agresiones hasta con arma blanca contra los guardas de seguridad. Julián Ríos, usted está en este portal. Buenos días. Hola, sí señor, buenos días. Pues le cuento que no solo para evitar los colados, sino también para evitar esas batallas campales que se venían presentando aquí en el portal del 20 de julio, agresiones con cuchillo a todos los vigilantes, al personal de seguridad. Por eso decidieron colocar estos torniquetes piso-tierra y unas barreras especiales para evitar todos los colados aquí en el portal del 20 de julio. Natalia Tinjacá, la gerente técnica de seguridad, buenos días. ¿Cómo está esto? ¿Cuántas validaciones se recuperan con estas nuevas medidas de seguridad, por decirlo así? Bueno, Julián, tenemos el gusto de tener instaladas 13 BCAs piso a techo que nos permiten generar un ingreso organizado en la estación. Cerca de 44.000 validaciones estamos recuperando por día y esto nos permite bajar la brecha entre validaciones y salidas, lo que llamamos la evasión. Es una recuperación considerable, son 20 puntos que recuperamos en evasión y adicionalmente 0 agresiones a vigilantes, lo cual desescala conflictos. Claro, estamos viendo por ejemplo los vigilantes. Miremos cómo a los vigilantes les tocó, Arbey, acérquese un segundito acá. Cómo a los vigilantes les tocó colocarles chalecos especiales que evitan cualquier corte con cuchillo, una puntada como llaman estas personas, les colocaron rodilleras y también para que evitarles que les peguen estos chalecos para ellos. Increíble. Especial, una escuadra capacitada por profesionales chilenos que nos trajeron un concepto de antievasión que reforzaba al vigilante en su indumentaria, también en la forma asertiva de hablar con los colados y en generar cierto tipo de disuasión a que no se evada el pasaje. Bueno, y faltan más torniquetes, ¿no? ¿Por qué no me acompaña por aquí? Vamos a tratar de hacer ese ejercicio de pasar por uno de esos torniquetes que están nuevos. ¿Cuántos torniquetes y cuál es el módulo acá? ¿En qué consiste eso? Son 13 torniquetes piso a techo automáticos que funcionan con la validación. Aquí, como pueden ver, las personas validan e ingresan por el torniquete. Sí. Y también tenemos un pasillo motorizado. El pasillo motorizado es un pasillo que permite el acceso a personas con discapacidad, personas con animales de compañía, personas que necesitan un ingreso especial. Bueno, más o menos cuánto es la inversión. De todas maneras estamos viendo a veces que se pasan de 2, pero ¿cuánto es la inversión? Hábleme de la inversión. La inversión fueron 360 millones de pesos, pero Julián, lo que nos retribuye esto en validaciones es muchísimo más que los 360. Se recupera solito.
Bueno, bien, vamos a hacer el paso por este torniquete, muchísima gente llegando a esta hora. Por aquí vemos a la gerente de Transmilenio, vamos a ver si la podemos ubicar en medio de esta. ¿Cuántas personas llegan aquí, doctora Tijacá? ¿Cuántas? Recibe cerca de 70.000 personas por día. Es una estación que es un portal de los principales en la troncal Carrera Décima y conecta y alimenta muchas partes de la zona de San Cristóbal. Cuando tengamos en esta zona, Julián, el cable operando, tendremos canalizados los flujos de la zona paga que viene del cable y también de la zona que va a alimentar que vienen los buses. Es un punto de integración. Importante. Y la última pregunta aquí para la gerente. Muchísimas personas, casi no la encontramos, nos toca pasar el torniquete. ¿Cómo les fue a usted con estos para concluir? Muy bien, esta intervención integral ha sido completamente exitosa, seguimos trabajando, pero hoy ya vemos una mucho mejor convivencia en este punto del sistema para nuestros usuarios, para nuestro equipo territorial. La seguridad de todos es la prioridad para nosotros. Bueno, muchas gracias, señora gerente de Transmilenio. Nos encontramos aquí en el portal del 20 de julio y para que vean ustedes estas imágenes y lo que trata de hacer aquí Transmilenio para evitar todos los colados y evitar sobre todo esas batallas campales donde resultaron incluso personas heridas en medio de todos esos colatones y toda esa situación de desorganización que se registraba acá en este portal del 20 de julio. Bueno, medidas más robustas, Julián, para evitar los colados. Nada más en ese portal del 20 de julio, 70.000 usuarios al día. 6 de la mañana, 41 minutos. Mucha atención porque en las últimas horas se presentó un incendio en el Centro Comercial San Rafael en Bogotá. Eso es en la calle 134 con carrera 55. El fuego se produjo en uno de los locales de la plazoleta de comidas, lo que obligó al desalojo de este centro comercial, mientras los bomberos controlaban las llamas. 3 personas fueron evaluadas por inhalación de humo, pero ya fueron dadas de alta y aún está en investigación qué habría originado este incendio. 6:42, la Procuraduría apoyó la petición de casa por cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Durante la audiencia de ayer en el Tribunal Superior de Bogotá, el delegado del Ministerio Público dijo que los 2 exfuncionarios del actual gobierno no pueden estar en libertad porque podrían influir en el proceso. El próximo jueves se definirá la medida de detención domiciliaria en contra de los exministros señalados de comprar congresistas para aprobar créditos y proyectos del gobierno. El exministro Luis Fernando Velasco intervino en la audiencia para reafirmar su inocencia y aseguró que mientras estuvo como director encargado de gestión del riesgo, Laura Sarabia le pidió nombrar en la entidad a Olmedo López, pero él se negó. A mí me pidieron desde la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, nombrar al doctor Olmedo en la dirección, en uno de los cargos directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, y yo no lo nombré. Gracias, y ahí crecieron distancias que venían de tiempo atrás y que presentaremos en su momento. De otro lado, se adjudicó una de las obras de infraestructura más importantes del país, la construcción de Aerocafé. Es el aeropuerto internacional más grande que operará en el eje cafetero. Todas las esperanzas están puestas en este nuevo acuerdo para continuar y finalizar las obras del aeropuerto del Café. Es una luz al final del túnel y la verdad es que esperamos que sea la tercera de vencida. Hoy es la suma de grandes ejecuciones planeadas, bien estructuradas, desde nación y desde región. Con esta nueva adjudicación de contrato ya no se trabajará por terraplenes, sino por anclajes, lo que permitirá una obra no solo más segura y estable, sino más ágil. Una pista más segura, con una garantía de inicio y de terminación y, por supuesto, la sostenibilidad en el tiempo. La esperanza en esta nueva oportunidad es que en el primer semestre de 2029 ya se tengan operaciones en la nueva terminal aérea. Nuestras empresas de turismo, nuestros hoteles pierden las licitaciones nacionales, las invitaciones a eventos nacionales por falta de un aeropuerto. La primera etapa de esta mega obra sería un aeropuerto local 24/7, la segunda etapa sería de talla internacional y la tercera y última etapa permitiría transporte de carga. La firma de este acuerdo se llevará a cabo el 23 de diciembre en la capital de Caldas. Entre tanto, la etapa 1 de la obra constaría de una pista de 1.460 metros, la 2 de 2.600 metros y la tercera de 3.800 metros, lo que lo diferenciaría de otras terminales.
Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Ya nos encontramos en la ciudad de Medellín. Hoy inician las novenas, Tatiana, pero también inicia un evento muy importante para nosotros como canal y es el encuentro navideño de Caracol Televisión con Pepe Ganga. Una gran alianza, Nico, que ya lleva 15 años y que ha entregado, escuche este dato, más de 60.000 regalos. Nosotros estamos justamente en una fundación muy especial aquí en la ciudad de Medellín. Desde aquí estaremos con muchas niñas entregándoles justamente ese regalo para que se llenen de la alegría y del entusiasmo de la Navidad. Mire, y es que también vamos a estar rezando en la novena, que es algo que a mí en lo personal me encanta, me fascina. ¿Cuál es su villancico favorito? El burrito sabanero, por supuesto. A mí me gusta la de Anton Tiruriruriru, pero yo no Esa sí es una prueba de dicción en vivo. Muy difícil. No lo voy a hacer en vivo, pero sí lo voy a hacer con las niñas que nos van a estar acompañando en nuestra emisión del mediodía. Vamos a poner a cantar, Nico. Si viene a Medellín, le toca cantar, comer buñuelo. Sí. Yo me comprometo a tapar regalos con los niños. Pero eso sí que lo vamos a hacer. Trobar, bueno, sí, lo intentaremos. Ahí vamos viendo, pero son 15 años que cumplimos con esta iniciativa. Vamos a estar en 9 ciudades de todo el país, pues destapando regalos. ¿Hoy cuántos son? Más de 200. Más de 200 regalos hoy aquí en Medellín, la capital de Antioquia, pero mañana recuérdeme, Nico, usted que trae las buenas noticias, ¿dónde estará la ruta? Vamos a estar en Uribia, en el departamento de La Guajira y por supuesto pues vamos a estar acompañando a los niños en otros departamentos, en otras ciudades del país, pero vamos a iniciar en su ciudad, en Medellín, que me encanta, nos recibe con un clima maravilloso hasta hora de la mañana. Qué bueno, Nico, que te guste Medellín, qué bueno para mí tenerte aquí contando buenas noticias a todos ustedes. Sigan conectados con Noticias Caracol en nuestra emisión del mediodía. Les vamos a tener este gran cubrimiento con los encuentros navideños de Noticias Caracol y Pepe Ganga. ¿Nos vamos a desayunar ya? Claro que sí, bueno, buñuelito. Nos vamos ahorita. Chao. Chao. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 6 minutos. En Cali, las autoridades adelantan a esta hora operativos e investigaciones para dar con los terroristas que asesinaron esta madrugada a 2 policías. Valentina Gallego, cuéntenos, ¿qué se sabe de estos operativos? Daniela, televidentes, ya las autoridades manejan una primera hipótesis después de analizar la forma en que se puso este artefacto explosivo. Recordemos que no fue lanzado, sino que fue puesto y justo cuando pasaba la patrulla fue detonado. Según las autoridades, en ese punto donde colocaron el artefacto y la forma en que se hizo, al parecer y según las primeras hipótesis, se trataría del ELN, a diferencia del resto de los atentados que se han registrado en este 2025, a los cuales se lo atribuyen a las disidencias de las FARC. Ya conocimos también las identidades de las 2 personas fallecidas, los 2 uniformados. Se trata del subintendente Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años de edad, y el subintendente Robert Steven Melo, de 33 años de edad. En este momento estamos con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Secretario, ¿cuáles son las primeras hipótesis? Se habla del ELN, pero entonces, ¿cómo estarían realizando estos atentados terroristas en la zona urbana contra los policías? Bueno, estamos haciendo la verificación. En este caso, el atentado ocurre en el marco de un patrullaje que estaba haciendo nuestra Policía Metropolitana de Cali. Es un patrullaje que hace un ejercicio activo en todo el barrio. Por eso estamos verificando las condiciones en las cuales ocurre la ubicación y el monitoreo para activar este explosivo. Lo que sabemos ahora es que no fue una llamada, no fue al llamado de una actuación por parte de policía, sino que estaban haciendo ese patrullaje por el sector. Secretario, ustedes también tienen una recompensa. ¿Qué entonces van a hacer ahora para reforzar la seguridad? Porque estamos muy cerca de la estación de policía. ¿Van entonces a blindar el resto de las estaciones de policía del oriente de Cali o qué van a hacer a partir de este momento? No, recuerden que este patrullaje es el mensaje que hemos estado dando a la ciudad. Estos policías estaban patrullando y garantizando la seguridad de los caleños. Fue en el marco de sus funciones que activan este atentado terrorista directamente dirigido contra ellos. Entonces, por eso ya se ha establecido un equipo de investigación de más de 20 miembros de la policía, en trabajo coordinado con la Fiscalía, y así como hemos identificado y capturado a los responsables de otros atentados terroristas, la instrucción del alcalde es clara, una recompensa de hasta 200 millones de pesos y por supuesto un llamado al gobierno nacional para intensificar las acciones contra estos grupos armados organizados. Secretario, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión entonces que no son las disidencias de las FARC como los otros atentados y que efectivamente se trataría del ELN, de esa situación por la cual atraviesa el país? ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? Esta es la hipótesis inicial que estamos analizando por parte de los investigadores y esperamos
pues muy rápido poder avanzar con con resultados concretos frente a los responsables directos. Secretario, de los dos uniformados, ¿qué se conoce? ¿Hay más heridos por este atentado terrorista? No, por el momento tenemos lamentablemente estos 2 policías fallecidos y por supuesto pues toda nuestra solidaridad con su familia y con nuestra Policía Nacional. Secretario, muchísimas gracias. En este momento acaba de llegar el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Vamos a intentar hablar en este momento con él. Llega justamente aquí al lugar de los hechos. Vamos a hablar en este momento con el alcalde, que van a reforzar la seguridad aquí. Alcalde, bienvenido a Noticias Caracol, estamos en vivo. ¿Qué se va a hacer en términos de seguridad? En términos de seguridad, seguir fortaleciendo. Aquí el llamado, lo reitero, me lo han escuchado muchas veces. Me lo han escuchado muchas veces al gobierno nacional. Se debe priorizar la seguridad de los colombianos. Seguimos viendo el deterioro. No se ha corregido la disminución de presupuestal que han hecho en los últimos años. Vemos el presupuesto de seguridad del año entrante, sigue bajo. Y si eso sigue de esa manera, vamos a seguir viendo este tipo de ataques. Hoy lo que más me preocupa son las familias de los 2 policías asesinados. Nada justifica la muerte de estos 2 colombianos. Ellos no son, los policías no son robots, son seres humanos, tienen familia, tienen mamá, tienen papá, tienen esposas, tienen hijos. Entonces hoy, por favor, todas nuestras oraciones con ellos. Alcalde, de ese presupuesto, ¿qué necesita específicamente Cali, una de las ciudades más golpeadas, no solo por la violencia, por el terrorismo? ¿Qué decirle al gobierno? Necesita más pie de fuerza. Cali necesita que el gobierno nacional se ponga las pilas y empiece a erradicar la coca que está en la parte alta de Jamundí y que está en el norte del Cauca, por cierto, por todo el país, pero es que Cali está rodeada de coca y de economías ilegales al sur de nuestra ciudad. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para contener la violencia. Nosotros tenemos el presupuesto de seguridad más alto de la historia en este momento, 130.000 millones de pesos al año. Yo recibí un presupuesto de 60.000, el año entrante va a ser de 180.000. Vamos a invertir además 150.000 adicionales para fortalecer las capacidades de la policía en motos, comunicaciones, infraestructura. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero el gobierno nacional tiene que poner de la suya. Se necesita más pie de fuerza, se necesita recuperar las capacidades de inteligencia de Colombia que se han perdido, se necesita recuperar el dominio aéreo y tienen que atacar de frente a estos terroristas porque lo que quieren es matar ciudadanos. Alcalde, ¿se trataría entonces del primer atentado del ELN en la zona urbana de Cali? Lo estamos evaluando todavía, es decir, estamos en medio de este anuncio de un paro armado que no es nada distinto a una ola terrorista, para que pongamos las cosas con los nombres que son. Nosotros vamos a revisarlo, el modus operandi es muy similar a los ataques que vimos en abril y mayo, entonces toca revisar muy bien el tema. Lo que sí les puedo decir es que ofrecemos recompensa, inicialmente 200 millones de pesos, para información que nos conduzca a los autores materiales e intelectuales de este ataque. Alcalde, muchísimas gracias. Pues esta es la información en este momento desde aquí, desde el lugar de los hechos. Conclusiones: la primera, 200 millones de pesos para información que brinde ayuda a las autoridades para dar con los responsables. Segundo, que se trataría al parecer de un atentado del ELN. Y segundo, que se refuerzan esos patrullajes y que al parecer también sería este atentado dirigido a esta patrulla, estos 2 uniformados que desafortunadamente perdieron la vida. En minutos tendremos también todos los detalles y lo que dice la comunidad, pero también los padres de familia de otros uniformados que temen por la seguridad de sus hijos. En las últimas horas, el Centro Democrático anunció su candidata a la presidencia de la República para las elecciones del próximo año. Se trata de la hoy senadora Paloma Valencia, con quien a esta hora establecimos contacto. Candidata Paloma Valencia, ahora sí, buenos días, gracias por estar en Noticias Caracol. Ya voy a establecer contacto con usted, no la escuchamos todavía. Hola. Ahí la escuchamos, candidata, buenos días. Bueno, un saludo cariñoso para ti, todo el equipo de Caracol y por supuesto toda su audiencia. Bueno, candidata, después de estas 2 encuestas, el ponderado que la eligió a usted como candidata del Centro Democrático, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Siguiente paso es buscar la unidad de nuestro partido, que todos podamos trabajar juntos, monolíticamente, con disciplina, como lo ha hecho siempre este partido, recorrer todos los pueblos de Colombia
de la mano del presidente Uribe y de mis dos compañeras, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, que son parte integral, estructurante de esta campaña y del futuro gobierno. Vamos a devolverle a Colombia la fe en su futuro, vamos a construir un mensaje que nos llene de esperanza y vamos a convocar a todos los sectores de este país a soñar con una Colombia distinta y a trabajar para tener una Colombia más parecida a la que nos merecemos. Bueno, y además un paréntesis para resaltar, usted es la primera mujer en la historia de este partido en ser la candidata para buscar la presidencia por el Centro Democrático. Candidata, en esas primeras reacciones escuchábamos a María Fernanda Cabal manifestarle su respaldo, su apoyo, pero además pidió al Centro Democrático claridad, explicación en cómo se llevó a cabo ese proceso a través de estas dos firmas encuestadoras. ¿Usted qué piensa de ello? Y también le interesa, le preocupa. Vamos a hacer todo lo necesario para que haya absoluta claridad. Yo confío mucho en el partido y claro que habrá una auditoría que le permita a todos tener absoluta certeza. Los procesos democráticos donde se elige un candidato, cuando hay tres tan buenas candidatas, son difíciles. Es complicado uno pensar que uno gane y otros no, pero yo creo que ellas son parte de esta campaña. Yo reconozco con toda la humildad que yo estoy subida en una escalera que construyeron ellas con su trabajo y con su esfuerzo. Esta campaña tendrá mi nombre, tendrá mi cara, pero nos pertenece a todas, pertenece a nuestro partido, a todas sus credenciales, a toda su militancia, a todos los colombianos que creen en un proyecto político liderado por esta causa, de manera que con toda humildad digo, ellas son parte estructural y estructurante de nuestra campaña. Candidata Paloma Valencia del Centro Democrático, usted ha planteado en las últimas horas el tema de la salud, el tema de la educación, el tema anticorrupción y también de la seguridad. Y es imposible no hablar de lo que ha acabado de ocurrir en Cali. 2 policías muertos, 2 explosiones y la situación difícil en materia de orden público. Vea, lo primero en materia de seguridad, Colombia tiene que recuperar su seguridad, no importa qué. Nosotros hemos planteado las 4 R's. La primera, reducirle los ingresos a los ilegales, que combatir la coca, como lo estaba señalando el alcalde Eder, pero al mismo tiempo hay que ir por la extinción de dominio. Nosotros no podemos controlar unos grupos ilegales que estén absolutamente ricos. Segunda R, robustecer la fuerza pública, volver a tener inteligencia, un plan Colombia 2.0 que nos dé superioridad tecnológica para poder controlar la criminalidad. Tercera, reenamorar las comunidades. Cuando uno logra trabajar con la comunidad y la fuerza pública, tiene un puño de acero que derrota la criminalidad. Hay que trabajar en los barrios de Colombia, trabajar en las regiones de Colombia, con oportunidades, con programas sociales que nos permitan que la ciudadanía nunca esté del lado de la legalidad. Y hay que restablecer la legalidad, que significa que cuando usted asesina, cuando usted secuestra, no hay posibilidades de que le den una curula en el Congreso, sino que usted va a ir a la cárcel, porque en la cárcel los criminales dan buen ejemplo. Déjeme hacer una pregunta ahí. El alcalde Alejandro Eder acaba de decir que muchos de estos problemas es por los cultivos, la gran cantidad de cultivos de coca alrededor de Cali. El Valle del Cauca está inundado de coca, el departamento allí en esta región. ¿Cómo usted plantea una nueva estrategia de erradicación? Por ejemplo, erradicación forzosa. Nosotros vamos a hacer erradicación forzosa y combinación de todas las formas de lucha, porque lo que Colombia necesita es entender que la coca es la plata con la que se compran armas, bombas, con la que se paga toda esa delincuencia que asesina y que pone bombas en nuestro país. Nosotros necesitamos erradicación forzada, pero también trabajo con las comunidades, porque las comunidades llegan a la coca por pobreza y luego se vuelven esclavas, ya no se pueden salir. Y cuando usted le dice que la erradicación es voluntaria y la gente dice que sí, la matan. Por eso nosotros necesitamos que la erradicación sea forzosa y que nuestros campesinos migren a otros cultivos, pero no cultivos donde se vayan a quedar pobres. Tenemos que asociarlos también con algunos privados en fábricas para que puedan transformar sus productos. Yo sueño que si vamos a sembrar aguacate, tengamos también la fábrica extractora de aguacate, que si vamos a sembrar caña, tengamos la fábrica de ron, de aguardientes, que si vamos a sembrar palma de aceite, tengamos la extractora de aceite, y que los campesinos que sustituyan sean socios, porque aquí lo que tenemos que lograr es generarle ingresos a los colombianos, porque la pobreza es la puerta para que la gente se meta en los negocios ilícitos, y con los negocios ilícitos sepultan su libertad, porque se vuelven esclavos de los matones.
Permíteme cambiarla de escenario. Usted hablaba del trabajo con la comunidad y ayer en su discurso hablaba de la salud como uno de los pilares de la plataforma que usted ha planteado. ¿Qué es lo que ha visto y qué es lo que propone en materia de salud para los colombianos? Vea, acabo de ver precisamente aquí el titular de una señora llorando porque no le entregan los medicamentos para sus hijos. La desesperación de los colombianos viendo que sus familiares están a punto de morir y el sistema no responde y no hay tutela que aguante. Yo me la paso en la oficina ayudándole a la ciudadanía a redactar tutelas, a poner quejas, a ver cómo logramos que esto funcione. Nosotros tenemos que procurar volver al sistema y recuperarlo, pero después hay que empezarlo a mejorar. Yo me comprometo con los colombianos que una prioridad para mí será que tengamos un sistema mixto, que quiere decir que usted elige su asegurador con muchas más flexibilidades para que si a usted no lo está tratando bien una EPS, usted se pueda pasar casi que de un día para otro a otra que lo atienda bien, porque aquí no vamos a permitir el maltrato para los colombianos. Solidario, para que con los recursos de todos atendamos de manera idéntica al colombiano que tiene recursos y al colombiano que no lo tiene, porque los colombianos sin recursos tienen que tener la misma atención que cualquier colombiano. Vamos a trabajar en generar los incentivos para que los medicamentos estén a tiempo. Y por supuesto, vamos a promover una gran compra pública de medicamentos que reabastezca todos los stocks que necesita Colombia, porque hoy no los tenemos. Como el gobierno no paga, este país se ha quedado sin medicamentos. Vamos a solucionarlo con paciencia y con unas reglas que nos permitan financiar esa deuda con deuda para Colombia, porque nos van a dejar además las arcas vacías. Candidata, y a la par de esas propuestas que usted tiene para el país, pues también están los movimientos en este tablero político en las próximas semanas. ¿Qué ha pensado? ¿Va a participar, por ejemplo, en una consulta interpartidista? Esas son decisiones que vamos a analizar con el partido, porque vuelvo y repito, yo soy la cara de esta campaña, pero yo me debo a mi partido, me debo a mi jefe, el presidente Uribe, me debo a mis compañeras María Fernanda y Paola, y todas las decisiones planeo tomarlas en consenso con todos ellos, porque aquí lo que necesitamos es un partido que se convierta en una alternativa para Colombia, que le devuelva a los colombianos el sentimiento de que sí podemos salir adelante, que este gran nudo gordiano que uno a veces ve, que son tantos problemas y tanto dolor humano y le genera a uno tanta indignación, necesita a alguien que con paciencia vaya soltando los hilos y que vayamos mejorando, porque Colombia no es perfecta, pero podemos tenerla muchísimo mejor de lo que está hoy. Candidata, respóndame si es posible o no en ese camino de la política. Alianza con Abelardo de la Espriella. Es posible todas las alianzas que respeten la democracia, que cuiden a Colombia. Yo no tengo sesgos contra nadie, ni vetos contra nadie. Yo lo que tengo es una inmensa necesidad de que trabajemos unidos, porque este país se nos está volviendo viejo antes de volverse rico, porque este país todavía tiene 16 millones de pobres, 5.4 millones de colombianos en pobreza extrema. Eso es una urgencia que todos los días me grita dentro de mi corazón, que tenemos que trabajar por solucionar esos problemas, que no podemos seguir siendo indiferentes ni dejar que la inercia arrastre este país. El destino de Colombia lo podemos escribir mejor. Pongámonos en la tarea entre todos de escribirlo. Pues senadora y candidata ahora del Centro Democrático a la presidencia, Paloma Valencia, muchas gracias por ese contacto con nosotros. Aquí en Noticias Caracol estaremos muy pendientes de su... No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad de decirles que yo soy una convencida de Colombia, una amante de este país. Yo creo en mis colombianos y estoy convencida que lo mejor está por venir. Buen día. Con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿de qué se trata? Margarita, 3 nuevos bombardeos en contra de señaladas narcolanchas, todas en el Pacífico, se produjeron en las últimas horas. 8 muertos durante estos tres ataques, pero llevando entonces el número total de ataques a 25 desde que iniciaron estos bombardeos en contra de embarcaciones y una cifra consolidada de 95 muertos, al menos 95 muertos que se han venido presentando en el marco de la que es llamada Operación Lanza del Sur. Precisamente en las últimas horas el presidente Trump reiteró que la siguiente fase, y que llegará pronto, son ataques en terreno en contra de los carteles, aunque esto lo viene diciendo, cabe destacar, desde por lo menos el 15 de octubre. Y también el presidente Trump en las últimas horas firmó una orden ejecutiva
clasificando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Dice el presidente de los Estados Unidos que el fentanilo es muy parecido a un arma química que es mucho más peligrosa que cualquier tipo de bomba, y con esto lo que hace es elevar la militarización de la guerra contra las drogas, dándole mayores herramientas a distintas agencias, por ejemplo, para que endurezcan las penas, endurezcan sanciones para aquellos que estén involucrados en el tráfico de fentanilo, pero también al Departamento de Defensa o de Guerra para que elabore planes para desmantelar a los carteles del narcotráfico. Juan Camilo, gracias. Y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, hizo un muy extraño pronunciamiento. Aseguró que las puertas de su país están abiertas para Nicolás Maduro en caso de que deseara mudarse allá. Lukashenko asegura que no hay conversaciones al respecto, pero no deja de causar extrañeza que un muy cercano aliado de Vladimir Putin salga a decir esto en momentos de grandes presiones para que Nicolás Maduro deje el poder. Escuchemos. Maduro nunca fue un enemigo ni un adversario para nosotros, nunca. Si quisiera venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él. Pero honestamente esto nunca se ha discutido. Maduro no es el tipo de persona que se va o huye, es un tipo duro, es un chavista, es como Chávez, un tipo duro. Es una persona decente y sensata con la que se puede hablar y llegar a un acuerdo. Las autoridades australianas vincularon el Estado Islámico con el atentado contra la comunidad judía que dejó 15 muertos en la playa de Bondi, en Australia. En medio de manifestaciones de duelo y homenajes a las víctimas, el primer ministro australiano Anthony Albanese confirmó que el ataque estuvo motivado por la ideología de ese grupo yihadista y que, según las investigaciones preliminares, los autores, un padre y su hijo, actuaron de manera independiente. Estas personas ya habían sido entrevistadas por la policía en 2019, pero entonces no se hallaron signos de radicalización. Y hoy fue divulgado otro video del atentado en el que se ve un hombre que forcejea con un tirador para quitarle el arma. Los dos caen al piso, pero el hombre de camisa color lavanda que está con una mujer se levanta con el arma. La agencia Reuters hizo la verificación de la grabación que muestra la valentía de los ciudadanos australianos ante este hecho terrorista. A 6 se elevó la cifra de víctimas mortales del accidente de una avioneta en la localidad mexicana de Toluca. La aeronave privada tipo Cessna Citation se desplomó y chocó contra una bodega industrial alrededor del mediodía de este lunes, poco antes de llegar al aeropuerto de Toluca. La aeronave había partido de Acapulco y en ella viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. Azteca Noticias es nuestro aliado en México y nos envía imágenes de un impactante agarrón en el Congreso mexicano. Las protagonistas, por lo menos 5 legisladoras que se trenzaron en una pelea con empujones, codazos, golpes y jalones de cabello en plena tribuna del recinto legislativo durante una sesión que además era transmitida en vivo por el canal institucional. El incidente se produjo cuando diputadas del opositor partido Acción Nacional, PAN, tomaron la tribuna para protestar por el intento del partido oficialista Morena de cerrar un órgano local de transparencia. Una congresista resultó lesionada y la sesión fue suspendida. Y un regalo de Navidad para empezar bien el día: el encendido de las luces del árbol y del pesebre en el Vaticano. Tuvo lugar anoche, en vísperas del inicio de la novena. La tradicional ceremonia fue presidida por una mujer, la hermana Rafaela Petrini, la gobernadora del Estado Vaticano. Disfruten de estas bellas imágenes y del espíritu navideño en el corazón del catolicismo. Qué lindo, gracias Margarita. 8 de la mañana, 3 minutos, retomamos noticias de Colombia. Hay controversia en el país por la reaparición del prófugo de la justicia Carlos Ramón González. El exdirector del DAPRE del gobierno Petro
Fue una fiesta organizada por la Embajada de Colombia en Nicaragua, a pesar de que tiene una orden de captura vigente. Interpol Colombia se pronunció al respecto. Héctor Rojas, cuéntenos de esa reaparición de González y qué dice Interpol. Daniela, mire, pues reaparece justamente en una parranda vallenata, aparece de fiesta Carlos Ramón González en un evento que es promovido por la Cancillería de Colombia y que se celebró justamente en el Teatro Nacional de Nicaragua. Van a ver a continuación el video que fue publicado justamente por la emisora W Radio, en el que se ve justamente cómo el exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro está compartiendo, bailando y disfrutando con algunos funcionarios de la Cancillería en Colombia, mientras que acá justamente en nuestro país está prófugo de la justicia. Recordemos que según la Fiscalía, Carlos Ramón González habría participado en un esquema de corrupción desviando dineros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Se le acusa justamente de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Por esta razón se expidió circular roja para que fuera capturado. Esta persona goza de privilegios en Nicaragua. Justamente hace pocos minutos el director de la Interpol le preguntamos por qué razón esta persona no podía ser capturada si ya se sabía dónde estaba. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchen ustedes. Es importante señalar que tiene una circular roja que está vigente. Allí pues se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos 196 países que están vinculados a la OCN Interpol, y frente a esto, mientras no haya la cooperación en esa parte, pues necesitaríamos materializar esa orden de captura, pero sí tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia. Ha reiterado el director de Interpol que pese a que esta persona ya está ubicada, si no hay esa colaboración entre los dos países, entre las autoridades, Colombia no podrá capturar ni recibir a esa persona en extradición, a menos que el país, en este caso Nicaragua, lo entregue. Lo más preocupante, Héctor, es que esta fiesta, la invitación, tenía el logo oficial de la Cancillería. Es decir, era una fiesta organizada por la Cancillería, por la Embajada de Colombia en Nicaragua. Para hablar de este tema, vamos a conectarnos con Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Director Hernández, buenos días. Y déjeme arrancar por ahí. ¿Qué mensaje le manda al país esta imagen para muchos indignante? Un prófugo de la justicia de parranda vallenata en una fiesta organizada por la Embajada de Colombia en Nicaragua. Juan Camilo, Daniela, buenos días. Pues un gusto saludarles, aunque con esta lamentable noticia que manda un mensaje completamente infortunado para el país. En Colombia nos quejamos mucho sobre esa frase de que la corrupción paga. Pareciera que ahora con recursos públicos y pues en el marco de este gobierno, la corrupción no solamente paga, sino que es protegida y además parece que hace fiesta con los demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. Este es un mensaje completamente inaceptable, un mensaje que es un insulto a todas las personas que han trabajado fuertemente en la Fiscalía, en los medios de comunicación, en instancias civiles, para luchar por destapar y judicializar el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos. De esta manera, no solamente se está desconociendo el trabajo de la institucionalidad colombiana, sino, como lo dije antes, se está protegiendo y defendiendo la impunidad. Esta es una situación inaceptable para nuestro país y no solamente el gobierno tiene que responder, ojalá la Procuraduría pueda investigar la actuación de los funcionarios que estuvieron en esa fiesta y que la Fiscalía también indague sobre posible encubrimiento de un prófugo de la justicia. Director, escuchábamos también hace un instante al director de Interpol Colombia diciendo efectivamente es prófugo de la justicia, pero sin la voluntad de los dos países, pues no va a ser posible capturarlo, no va a ser posible que este hombre responda ante la justicia. Y una voluntad que con imágenes como esta, la de esta fiesta, pues parece estar muy, muy lejos. ¿Cuál es ese mensaje entonces o esa sensación de impunidad que cree usted queda para el país, para nuestro país?
Pues es gravísimo. La impunidad en Colombia a veces se trata de manera ligera con datos, estadísticas que parecieran estarse cruzando peras con manzanas. Lo importante es que aquí hay un problema muy grande que está siendo abordado por la institucionalidad, que está siendo avanzado por la Fiscalía General de la Nación, sobre la cual jueces, magistrados están haciendo una labor incansable. Y este tipo de situaciones lo que hace otra vez es desconocer, ofender esa institucionalidad. Carlos Ramón González no está en Nicaragua porque sí. Nicaragua es una dictadura que ha protegido a varios expresidentes centroamericanos de alto nivel por causa de corrupción. Y eso hace que sea un paraíso para corruptos, un paraíso para prófugos de la justicia. En este caso, pues el mensaje es que altos exfuncionarios del gobierno, al parecer, y ojalá que se investigue con presunta complicidad de funcionarios del mismo gobierno, están ayudando a que esa impunidad se mantenga. De nuevo, esto es completamente inaceptable, es algo que Colombia tiene que rechazar. No solamente esa actitud de Nicaragua, esa falta de colaboración, de cooperación internacional, sino que de manera razonada, bajo un cálculo racional, se esté aprovechando ese paraíso de corruptos justamente para que Carlos Ramón González no esté hoy respondiéndole a la justicia de Colombia y a la sociedad colombiana por el presunto esquema criminal que se montó para desviar recursos de la Unidad de Gestión de Riesgos. Director Hernández, ¿pero encuentra usted una contradicción? Es decir, el presidente Petro hace unos meses estaba pidiéndole a Nicaragua que devuelva a Carlos Ramón González y ahora lo encontramos en una fiesta organizada por el mismo servicios diplomáticos del gobierno nacional. Es muy diferente lo que dicen dientes para afuera de lo que está pasando adentro en el gobierno. Por supuesto que sí, Juan Camilo. Aquí hay contradicción, aquí hay incoherencia, aquí hay incumplimiento de un cambio. Esto ya suena a una frase, a un lugar común a casi 3 años, 4 años del gobierno Petro. Aquí no hubo ningún cambio. Lo que ha primado es la incoherencia, lo que ha primado es la contradicción entre un discurso y unas acciones que se juzgan por sí mismas. Esto es lamentable, no solamente por lo que representa en el gobierno nacional, sino por la señal otra vez que se le está dando a la sociedad colombiana y al mundo entero. Además de esto, recordemos que el mismo presidente Petro le ha dado asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, está llevando a Colombia también a que se vuelva un paraíso de corruptos como es la dictadura de Nicaragua. Esto es inaceptable. No solamente otra vez hay contradicción, sino también hay coherencia y hay un gran mensaje ofensivo hacia toda la institucionalidad y sociedad colombiana. Pues hasta el momento el gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre la presencia de Carlos Ramón González allí en esta fiesta. Muchas gracias, Andrés, por este contacto con nosotros. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. A ustedes, muchas gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 12 minutos. De otro lado, en Bello tomaron nuevas medidas para el velorio de los 16 jóvenes que murieron en el accidente de tránsito en Remedios, Antioquia. Alfonso Cárcamo, cuéntenos de qué se trata. Daniela, muy buenos días. Primero que todo le muestro, estamos aquí en el Colegio Liceo Antioqueño del municipio de Bello, donde no paran los mensajes solidarios. Aquí estas velas todavía siguen encendidas, la gente se acerca todavía a este lugar que se ha convertido en un santuario en honor, en conmemoración de todos esos jóvenes, esos 16 jóvenes que perdieron la vida en ese trágico accidente. Por otro lado, se había hablado de que por lo menos 12 familias habían acordado realizar el velorio colectivo con el fin de que personas pues pudieran dar el último adiós a los jóvenes muertos en este trágico accidente. Sin embargo, en las últimas horas se decidió que ya no será así, entre algunos motivos porque las familias quieren total privacidad y prudencia para poder despedir a sus seres queridos. Hay que decir que, por ejemplo, 5 familias no contaban con las funerarias para poder despedir a sus seres queridos y también la alcaldía de Bello pues ha facilitado esa posibilidad. Escuchemos lo que dice la alcaldesa de ese municipio norte del Valle de Aburrá.
En conversación con ellos definimos que era mejor que ellos pues recibieran el cuerpo de sus niños y pudieran de forma particular hacer esas exequias como bien lo consideraran. Además, hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, hay familias que llevan sus hijos a Bogotá, otra niña va a Barbosa. Lo que les dijimos desde la administración municipal es que el próximo miércoles a las 10 de la mañana en nuestra unidad deportiva Tulio Espina vamos a tener una Eucaristía en homenaje a los jóvenes. Entonces allí esperamos a toda la comunidad educativa, a la comunidad bellanita, quienes quieran acompañarnos y darles el último adiós. Así es, entonces en el Tulio Espina mañana, a partir de las 10 de la mañana, será esta Eucaristía en homenaje a todos estos menores. También hay que decir que Precoltur nos informó, por ejemplo, que ayer, después de la entrevista con Noticias Caracol, ya llegó la Superintendencia de Transporte a exigir todos los papeles para también iniciar las investigaciones en torno a este caso y ya dictaminar quiénes son los responsables o cuáles son las responsabilidades en este trágico accidente que enluta al departamento de Antioquia. Andrés, gracias. Fue a las 8 de la mañana, 14 minutos, hablemos de salud. Y es que en las últimas horas se hicieron virales estas impactantes imágenes que ustedes van a ver a continuación. Estuvimos averiguando sobre este caso. Ocurrió en la sede de la EPS en Sanar, en la ciudad de Cali. Ella es Marilyn Yalena Raba, absolutamente desesperada porque no le entregaban medicamentos para su hijo, que tiene una enfermedad rara. Evidentemente ha publicado en las últimas horas un comunicado esta EPS diciendo que este fue un episodio que se presentó el pasado viernes 12 de diciembre, pero que ya se le ha brindado la atención a esta paciente. En uno de sus puntos dice que ayer, lunes, se estaba ejecutando la revisión administrativa con el operador farmacéutico para finalizar la entrega de los insumos y los medicamentos pendientes. Esperamos, por supuesto, que eso efectivamente haya ocurrido y estaremos atentos a hacer la respectiva verificación. Pero evidentemente esto es una radiografía de algo que están padeciendo muchísimos pacientes en Colombia. Y esa es la razón por la cual algunos de ellos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir unas medidas cautelares que obliguen al Estado colombiano a que efectivamente se cumpla ese derecho fundamental. Juan Carlos Bernal es abogado internacionalista y estuvo asesorando a estas organizaciones en la efectivamente radicación de esta petición. Gracias por estar con Noticias Caracol. ¿Y por qué tuvieron que acudir a instancias internacionales para conseguir esto? Eduardo, muy buenos días. Pues efectivamente esta solicitud se fundamenta en la crisis humanitaria y del sistema de salud que bien acabas de evidenciar y que todos pues ya he conocido por la opinión pública. El gobierno desfinancia de manera deliberada e intencional el sistema de salud para poder justificar una reforma a la salud que hoy en día no resuelve las fallas estructurales del sistema de salud. Como sabemos, está fundamentada en el cierre de servicios, la insolvencia de EPS, la interrupción de tratamientos, la no entrega de vitales y el colapso de las urgencias, que pone en riesgo la vida de personas que dependen de tratamientos continuos para sobrevivir y por eso, bajo el liderazgo de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos, junto con pacientes afectados, hemos presentado una solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana para proteger la vida y la salud de estos pacientes trasplantados y con enfermedades renales, hepáticas y otras patologías que conllevan al trasplante. Sí, abogado, ¿por qué consideran que es viable que efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita estas medidas cautelares, obviamente alegando violaciones a los derechos fundamentales? Bueno, efectivamente, pues el sistema interamericano es un sistema proteccionista de los derechos humanos. Colombia adhirió a estos tratados y se obliga a dar cumplimiento a estos derechos. Entonces, tenemos todo el propósito de ir a la Corte, de sustentar muy bien esta solicitud de medidas cautelares y buscar que se ordenen estas medidas, entre ellas
pues se dé orden al Estado para que se atienda a los pacientes, se entregue inmediatamente sus medicamentos, para que se les dé garantía en las citas y en los procedimientos, y por supuesto se haga una visita urgente al gobierno de Colombia, al Estado colombiano, y se reúnan con todos los actores del sistema para que se evidencie la crisis humanitaria e intencional que ha generado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, su exministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro Urrego. Ahí me parece bien interesante acotar este llamado que ustedes están haciendo en la CIDH. El llamado es en contra de las farmacéuticas, en contra de las EPS o en contra del gobierno nacional. Perfecto. Para nosotros es fundamental evidenciar cuál es la función que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es la entidad rectora de política pública y es el encargado de supervisar, evaluar la eficiencia del sistema. Entonces, lo que vemos aquí es que ha habido una total ineficiencia en la administración del sistema de salud, que es un gobierno que se ha dedicado a mirar con el retrovisor hacia atrás y a no tomar las decisiones que debe tomar en el momento indicado. No se ha promovido un diálogo con todos los actores del sistema para construir una reforma que realmente resuelva las fallas estructurales que hoy en día existen en la salud. Y es que a propósito, la Corte Constitucional el fin de semana abre un incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, después de haberle ordenado unas mesas técnicas para el recálculo de eso que técnicamente se llama la UPC, que es el dinero que el gobierno traslada a las EPS para la atención de cada paciente. Y escuche usted lo que dijo el ministro Jaramillo a propósito de esta novedad. Nosotros tenemos que mirar a ver que si Papá Noel está pobre, pues no hacen sino pedirle a Papá Noel, ¿no es cierto? Piden y piden y piden. ¿Y sabe qué? Ni siquiera le aprueban la ley de financiamiento. ¿Ah? Pero para pedir sí son buenos. Y todos los amigos de la derecha, todos los amigos de los empresarios no son capaces de aumentar y financiar el presupuesto, pero piden plata. ¿Usted qué opina? Pues realmente es lamentable que la salud se politice y se vuelva un debate ideológico y no se reconozca, que un ministro no tenga la sensibilidad para reconocer que ha generado una alerta humanitaria en el país, que la salud es un derecho fundamental y que la vida de los pacientes no puede quedar en decisiones administrativas o en disputas políticas o en definir quién administra solamente los recursos, que si bien es importante, por supuesto, y quién presta los servicios, más allá de eso se trata de la vida de pacientes. Entonces hay una insensibilidad total. Yo no estoy defendiendo a ningún actor del sistema, simplemente evidencio que hay una crisis y que hay pacientes afectados que no se están teniendo en cuenta para efectos de este debate. Además, cuando uno analiza la reforma a la salud que se debatió, que se está debatiendo en el Congreso, la que fue archivada, yo hice parte de ese equipo que archivó la reforma a la salud. Allí apoyamos y participamos en la elaboración de ese informe de archivo y evidenciamos que es una reforma que no resuelve los problemas estructurales, pero tampoco tiene una evidencia fiscal que permita soportarla. Entonces, pues yo creo que el ministro tergiversa muchos asuntos y lamentablemente no está resolviendo como gerente de la salud pública esa crisis y está poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos. Pues se volvió viral ese video de esta paciente en Cali y también se volvió viral esa respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Abogado Bernal, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Gracias a usted, Hernando, por la invitación. Eduardo. 8:31, mucha atención que otro hostigamiento armado en las últimas horas genera temor en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Fernando Rojas, ¿cuál es la situación? Hola Camilo, muy buenos días. Pues mire, la situación a esta hora es bastante difícil en el municipio de Buenos Aires. Como usted bien lo dice, un nuevo ataque se reporta a esta hora por un grupo al margen de la ley que aún no ha sido identificado por las autoridades. El ataque inició hacia las 6 de la mañana con drones explosivos, con cilindros, así como ráfagas de fusil. Es lo que se escucha a esta hora ahí en el municipio de Buenos Aires, Cauca. El ataque va dirigido específicamente contra la estación de policía.
en diálogo precisamente con Pablo Peña, alcalde del municipio de Buenos Aires, Cauca, ha manifestado que es un ataque violento, como hace muchos años no se sentía en este municipio lo que está pasando a esta hora ahí. Dice que son ráfagas de fusil, que son explosivos, que son cilindros los que están utilizando, pero también drones, que se han escuchado cerca de 8 explosiones durante el transcurso de estas horas ahí en este municipio. El ejército intenta llegar a la zona, asimismo reforzar a la policía, pero según el alcalde también ha manifestado que las vías de acceso al casco urbano de este municipio se encuentran bloqueadas por vehículos atravesados, pero también por explosivos, al parecer cilindros bomba, que han dejado estos sujetos atacando al municipio de Buenos Aires, Cauca. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8:33 minutos. Se venció el primer plazo para que empresarios y trabajadores acuerden el aumento del salario mínimo para el año entrante y las posiciones se mantuvieron distantes. El gobierno definirá ahora si es viable que se convoquen nuevas negociaciones o si definitivamente tendrá que establecerse este aumento por decreto. Sin llegar a un acuerdo, se cumplió la primera fecha límite para que el gobierno, empresarios y trabajadores llegaran a un acuerdo sobre el incremento al salario mínimo para el 2026. Ni las centrales obreras ni los gremios empresariales se movieron de sus pretensiones iniciales de reajuste. Por eso, ahora el gobierno recibirá los documentos de salvedades que argumentan la propuesta de los empresarios de un reajuste del 7,21% y los trabajadores harán lo propio con su pretensión del 16%. Nosotros vamos a recibir y a examinar los documentos de salvedades de las partes y allí revisaremos qué tan posible es atrevernos a un segundo momento de búsqueda de una concertación o si definitivamente las posiciones están tan distantes y tan, digamos, inviables para la búsqueda de un acuerdo. Los empresarios han calificado la propuesta de los trabajadores como irracional, ya que está cerca de triplicar el dato de la inflación, lo que podrá afectar la economía colombiana y el sostenimiento empresarial, teniendo en cuenta que algunos servicios como las cuotas de administración, el SOAT, así como la vivienda BIP y BIS, están indexados a este incremento. Creo que el 16% es una cifra poco razonable. Y sí creemos que ahí de pronto no hubo como la voluntad de llegar a ese acuerdo colocando un techo tan alto. Los trabajadores, por su parte, insisten en que el reajuste debe ser lo más cerca al 16%. Gustavo Petro, aspiramos que su decisión sea muy cercana y ojalá igual a la petición que estamos haciendo del 16%. Está demostrado reiteradamente durante este gobierno que aumentarle los ingresos a los trabajadores, en vez de ser un factor perturbador de la economía y de los índices del mundo del trabajo, por el contrario es un jalonador de la economía. Así las cosas, un acuerdo se ve definitivamente muy difícil, no solo por las diferencias tan grandes, sino por la poca disposición de mover las propuestas. Ante eso, es previsible que el gobierno termine fijando el salario mínimo para el 2026 de manera unilateral, lo cual debe ocurrir por decreto, a más tardar el 30 de diciembre. 8:36, desde esta noche hay Bogotá despierta y las plazas de mercado tendrán un horario especial en el marco de esta jornada. En total son 11 centros de abastecimiento en la capital que se unen al programa Bogotá despierta. Julián Ríos se encuentra en el barrio 20 de julio y nos cuenta qué hay planeado para estos días de Navidad. ¿Ya hizo las compras? Julián, adelante. Hola Juan Camilo, sí señor, estamos haciendo aquí las compras y también lo están esperando usted para que venga aquí a conocer esta maravillosa plaza del 20 de julio, pues están ofreciendo anchetas y sobre todo horarios especiales porque se unen a Bogotá Despierta. Catalina Arciniegas es la directora del IPES, ¿cómo van a ser estos horarios y cómo van a ser estas novenas aquí en las plazas de mercado que se unen a esta iniciativa? Bueno, por primera vez nuestras 11 plazas distritales de mercado se unen a Bogotá Despierta. Particularmente acá en el 20 de julio vamos a tener un horario extendido. Por lo general se atiende de 7 a 4, vamos a estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y este 20 de diciembre, en el 20 de julio, vamos a estar hasta las 9 de la noche. Qué bueno. ¿Y novenas también van a hacer? ¿Cómo es el asunto de las novenas para que vengan aquí los del barrio? Vamos a tener novenas en todas las plazas distritales y particularmente aquí vamos a tener siempre novena a las 4 de la tarde. Es muy
importante que la ciudadanía sepa que nuestras plazas distritales de mercado producen 12.110 toneladas de alimentos para la ciudad de Bogotá. Bueno, muchas gracias, ya volvemos con la directora del IPES porque queremos mostrarle el ofrecimiento que hacen aquí algunos de los comerciantes. Hola, ¿cuál es su nombre y ustedes qué están ofreciendo aquí en el 20 de julio, aquí en la plaza? Buenos días, mi nombre es Ana María Guevara, aquí en Serviplaza estamos ofreciendo todos los productos para anchetería. Por ejemplo, armemos una ancheta, las que ustedes están ofreciendo, ¿qué trae? Por ejemplo, lo típico de la ancheta siempre son las galletas, un buen vino, su natilla, lo podemos compartir también con galletas de sal, que esta se puede mezclar con salsa de piña, salsa de mora, con natillas, salchichas, masmelos. ¿Masmelos? Tradicionales, sí. ¿Y esto es? Los duraznos que no faltan para temporada. Bueno. Esta la vamos a armar muy especial para Caracol Noticias. Muchas gracias, mire, bueno, muchas gracias. 20.000, 58.000, 29.000, 39.000, 19.000 anchetas de diferentes precios. Una última cosa porque estamos cerrando aquí ya esta Bogotá Despierta con las plazas de mercado. Bueno, realmente muy agradecidos con FENALCO en esta alianza público-privada que está pensada en una estrategia para la gente y justamente con nuestros vivanderos y vivanderas en esta época navideña. Bueno, muchas gracias, Juan. Como ya vieron ustedes, pues pueden acercarse en estos horarios especiales a las plazas de mercado y aquí al 20 de julio para que puedan venir a adquirir su ancheta o también incluso otro tipo de productos. Dani. Le fue muy bien, mi querido Julián. Más adelante nos encontramos y me cuenta más detalles de esas anchetas. Y a propósito de la temporada, hoy comenzaron las novenas navideñas que van hasta el próximo 24 de diciembre. Una tradición que tiene más de un siglo de haberse popularizado entre los fieles católicos. Y aquí en Noticias Caracol les contamos el significado para la fe católica y para las familias colombianas. Venga nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Esto es lo que se vive en los hogares católicos en Colombia cada diciembre. Entre el 16 y el 24 rezan la novena, preparación para la conmemoración del nacimiento de Jesús. Y es la oportunidad de reunirse en familia, así lo dicen los ciudadanos en las calles. Somos una familia muy unida y siempre nos turnamos la novena cada noche para enseñarle a los niños de la familia cómo deben conservar esas tradiciones navideñas. La novena se reza cuando hay oportunidad en la familia o en las amistades. Y lo que más me gusta es la unión familiar que hay en la novena. Yo la rezo desde chiquitica. Mis padres nos enseñaron a la novena y lo que más me gusta son los villancicos. La tradición no es solo el rezo de las oraciones católicas durante esos días. La novena también va de la mano de comidas especiales cada día. Lo que más me gusta es rezarla con mi familia y compartir con ellos y ya después, pues obvio, la natillita, el buñuelo, la galleta, lo que sea. Me encanta. La comida que dan. En Colombia, la novena navideña es una de las tradiciones más queridas. Las oraciones fueron escritas hace 300 años, aunque solo empezó a rezarse como la conocemos hoy a partir de 1910. El padre Jairo Ramírez, director del Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia, explica cómo nació el texto. Fue compuesto en el siglo XVIII por un franciscano llamado Fernando Larrea. Él, por petición de una religiosa clarisa llamada Doña Clemencia Caicedo, compuso el texto que hoy conocemos. Pero la novena no existiría sin el pesebre, la representación católica del nacimiento de Jesús que fue organizado por primera vez en 1223 por San Francisco de Asís en Grecia, Italia. San Francisco lo hizo como una obra de teatro usando personas reales y animales reales. Y hoy cada rincón católico en el mundo representa el pesebre, no solo en el entorno donde nació Jesús en Belén, sino sus propias realidades, y Colombia no es la excepción. Muy oportuno que lo compartamos la novena de Navidad a nivel familiar, ojalá también por los sectores de las ciudades, de los pueblos, las veredas, todos los grupos que profesamos la fe católica. Qué bueno reunirnos para experimentar el gozo que produce el rezo de la novena como preparación a la Navidad. Desde este martes, las casas en todo Colombia se iluminarán para rezar la novena, una tradición que trasciende en el tiempo.
Qué maravilla. Y a propósito, en Bucaramanga, desde las 4 de la mañana, decenas de familias se reunieron para iniciar la tradicional novena de aguinaldos. Natalie Ramos, ¿cómo se celebra esta tradición en la capital de Santander? Sí, sigo esperando el buñuelo, Natalie. Hola Juan Camilo, ya se acabaron todos, le tengo que confesar que todas las ventas ambulantes que estaban aquí afuera de la iglesia San Laureano, venta total con las personas que asistieron, los feligreses, muy temprano a estas novenas de aguinaldo, convencidos de que el que madruga Dios le ayuda, porque llegaron desde las 4 de la mañana a las principales iglesias de la ciudad, con panderetas en mano, la novena, gorros de Navidad y su familia, entregando sus principales peticiones a la llegada del Niño Dios. Esto fue lo que nos dijeron. Eso sí, de toda la vida, siempre llevo esa tradición. Sí, claro, madrugamos, nos programamos, dejamos todo listo. A disfrutar de la primera novena y a poner el corazón al Niño Jesús para que nos dé un venidero año. Muchos años, casi digamos que toda la vida, y la importancia de la Navidad, ¿no? Llevar a Jesús en el corazón. ¿Con quién viene y cómo se organiza? Mi esposa, mi hija, mis hijos, pues normalmente venimos en familia, entonces pues es una tradición que difícilmente podemos pasar en alto. Hoy las campanas no solo sonaron aquí en Bucaramanga, sino también en los pequeños pueblitos de Santander, y si no, Juan Camilo, que se lo cuente Daniela, para celebrar y hacer este segundo saludo a la llegada de la Navidad en Bucaramanga. Natalie, de verdad que me dio como entre nostalgia y alegría, porque ese sí que es un plan bien bonito para quienes somos de Santander, asistir a esas novenas a las 4 de la mañana. Gracias. Bueno, a propósito del buñuelo que estaba reclamando mi compañero Juan Camilo, hay un alimento que no puede faltar para esta época y más durante esta celebración de las novenas. Sí, señores, por supuesto, los buñuelos. Pues en Cali nos dimos a la tarea de buscar a los más sabrosos, según su gente. Allí les ponen hasta color. Vean por qué. El buñuelo no solo es un manjar tradicional colombiano, también es conocido popularmente como la fruta de la temporada navideña, pues por estos días es cuando más se come. Su textura y sabor se debe a la calidad de sus ingredientes. Lleva queso costeño, azúcar, leche en polvo, huevo, col maíz y almidón de yuca. Se hace la masa, se junta y se le agrega agua y leche como para buscar el punto de humedad, ¿ya? Y de ahí se le echa polvo para hornear y se echa en la freidora a 160 grados Fahrenheit de 8 a 10 minutos. Pero además de la fórmula y tamaño clásicos, el buñuelo también se viste de Navidad, o al menos así se ve por cómo lo preparan en esta panadería del sur de Cali. Con la fruta de la Navidad, muchachos, porque tenemos fruta verde y fruta roja, muchachos, y pues los colores distintivos de aquí, de la ciudad. Imposible no tenerlo en estas Navidades. Vienen por el color y se quedan por el sabor. Nadie se resiste al sabor y color de este manjar. Muy delicioso, muy rico, el mejor, diferente, innovador. Verde, rojo, clásico, pequeño o grande, el buñuelo es y será siempre un infaltable en el desayuno de los colombianos y, por supuesto, en los platos que por estos días acompañan las celebraciones decembrinas. Y les tengo un maravilloso plan para hoy. En el Movistar Arena se llevará a cabo la 4ª edición de la novena por Bogotá, dirigida por el Banco de Alimentos, un evento que tiene un gran propósito: ayudar a quienes más lo necesitan en esta época navideña. María Juliana, usted tiene los detalles. ¿A qué horas comienza la novena? Adelante. Hola, muy buenos días. Pues a las 5 de la tarde se abrirán las puertas de el Movistar Arena para dar inicio a una novena por Bogotá. Esta es la base de una gran campaña también denominada Navidad, liderada por el Banco de Alimentos de Bogotá. Les cuento, me encantaría decirles que todavía hay boletas para este gran evento, pero me encanta aún más contarles que ya se vendieron todas y estamos precisamente aquí con el director del Banco de Alimentos, padre Daniel Saldarriaga. Bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos un poco de qué va a tener esta noche. Será la 4ª versión de una novena por Bogotá. Vamos a estar unidos en oración con el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Tendremos la Filarmónica de Bogotá, el grupo Los 50 de Joselito, de vinilo, y un artista sorpresa, que será el culmen de una noche fantástica, maravillosa, en la que queremos dar gracias especialmente a De Uno, al Costo, a Rodiana, a Andrés Carne de Res, Bios, Acciones y Valores, y mucha gente que ha hecho posible
con los 3 kilos que compraron de alimentos no perecederos y con las donaciones que nos dejaron en tuboleta.com, hacer que hoy tengamos lleno total de este Movistar Arena. Sí, señor, y en Noticias Caracol, por supuesto, también estamos apoyando esta iniciativa que nace de la generosidad. Es muy importante recalcar también que ni los artistas, ni el equipo logístico, ni siquiera aquí en las instalaciones del Movistar Arena van a recibir remuneración, sino que todo lo recaudado es precisamente para los más necesitados. Estamos hablando también de una gran campaña, como lo decía al inicio, que es Navidad. La idea es poder recolectar más de 100.000 mercados para las personas. ¿Cómo avanza esa campaña? La campaña ayer llegó a 101.000 paquetes alimentarios que se han armado. Todavía falta llegar a muchos lugares. Hemos llegado a los extremos de nuestro país, Valledupar y La Guajira. Hemos llegado por los llanos, hemos llegado al Chocó. Hemos querido llegar también a Buenaventura, pero todavía falta. Necesitamos más solidaridad de todos ustedes. Qué alegría que celebrar la Navidad para muchos de nosotros signifique reconocer que hay alguien que necesita, y el que necesita y recibe de nuestra generosidad no solamente va a recibir una ayuda de alguien que desde el cielo le llega, sino que va a hacer posible la felicidad del que dona. En www.bancodealimentos.org.co es fácil conocer cómo vamos y es fácil unirse para que esta campaña no se nos termine sin ver en el año 2025 a muchos más que se vuelven aliados. Padre, sí, señor. Y es que aquí se espera la asistencia de más de 11.000 personas porque, como ya lo comentábamos, la generosidad de todos ha llegado al punto de llenar el Movistar Arena esta noche. Muy puntuales a las 5 de la tarde, padre, la gente comenzará a hacer sus filas. Importante también mencionar que es por orden de llegada, así que el que llegue más temprano le tocará un mejor lugar para ver a esos artistas invitados. Muy importante entonces que se vengan con su mejor pinta navideña, para también es el inicio de las novenas. Sí, no nos vengamos con el estómago vacío y no nos vengamos con el ánimo sin paz. Necesitamos traer nuestro mejor vestido. Y recordemos, a la salida va a ser un poco de frío, porque con la alegría que se siembra en el Movistar, gracias, como ustedes lo decían ahorita, a la generosidad de toda la gente que administra, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, gracias también a los grupos de Vinilo, la Filarmónica, los 50 de Joselita y el artista invitado, esta noche va a ser una noche extraordinaria. Aquí solo ganan los más necesitados, que a través del Banco de Alimentos de Bogotá y nuestras más de 1.300 organizaciones vinculadas pueden sentir la mano amiga, la generosidad de todos ustedes. Muchísimas gracias, padre. Bueno, esa es entonces la invitación para la noche de hoy. Recuerden, las personas que ya tienen su boleto, pues estar muy puntuales aquí a las 5 de la tarde y preparados también para ese artista sorpresa. Una manera excelente, llena de generosidad y la mejor forma de comenzar esta época navideña. 8:56 minutos. En poco terminamos nuestra primera emisión, pero usted, Juan Camilo, sale de inmediato al set de nuestra señal digital. ¿Qué tendremos en Noticias Caracol en vivo? Continuamos en nuestras plataformas digitales, Daniela. Vamos a tener, por supuesto, también el desarrollo con las autoridades de Cali de ese atentado que se presentó durante la madrugada que desarrollábamos con Valentina Gallego. Va a hablar el personero de Cali, vamos a hablar con la gobernadora los nuevos datos que se conocen de este atentado terrorista. También en segundos vamos a hablar del caso Chile. Presentaron una nota de protesta al gobierno colombiano por las últimas declaraciones del presidente Petro en contra del presidente electo José Antonio Kast. Va a hablar la ex canciller durante el gobierno de Michelle Bachelet, aquí en Noticias Caracol en vivo en nuestras plataformas digitales. Y por supuesto, seguimos conociendo los testimonios de familiares, recordando a las víctimas de este accidente que se presentó en Remedios, en el departamento de Antioquia. Usted puede escanear ese código QR que ve en pantalla y nos vemos en segundos. Nosotros nos reencontramos en Noticias Caracol en vivo, Dani. Sí, señor, y en economía también hay muchas noticias, por eso nos conectamos de inmediato con Negocios Ditu, nuestro nuevo canal económico digital. Daliana Garzón, buenos días.
Daniela, Juan Camilo, es un gusto saludarlos. Esta mañana en Negocios Ditu vamos a estar hablando del Aeropuerto del Café, cuya primera etapa ya concluyó su proceso de adjudicación, dándole inicio a un proyecto que el país ha esperado por medio siglo. Para arrancar, contará con una inversión de 600.000 millones de pesos, así que les tendremos todos los detalles de esta obra que busca conectar al eje cafetero con el resto del mundo. De otro lado, hablaremos de la unidad de pago por capitación, pues el Ministerio de Salud asegura que no hay siniestralidad en este grupo. Por su parte, ASEMI ha alertado de una siniestralidad que supera el 111% al cierre de octubre de este año. La presidenta de esta agrupación, Ana María Vesga, nos va a acompañar para analizar estas cifras. Finalmente, la reforma a la Ley 30 es noticia por los cambios que va a implicar en el cálculo para el presupuesto de las inversiones de las universidades públicas, que hoy tienen un déficit de 17 billones de pesos. Hablaremos del tema con la representante a la Cámara y autora de esta iniciativa, Jennifer Pedraza, estará con nosotros para hablar entonces de todos estos ajustes. Así que la invitación con todas las noticias económicas es acá en Negocios Ditu. Feliz día para todos. Gracias, Daliana. Imperdible la programación y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en digital. Nos vemos a las 2:30 con una nueva edición informativa. Sí, señor, y en el canal Caracol ya viene Día a Día. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz día.